Bueno, pues gracias por estar aquí esta tarde. A mí Armando me pidió esta colaboración. Yo es la primera vez que vengo, no conocía ni el espacio Ronda ni el taller de espiritualidad, pero como me lo pidió en un contexto del concierto de las Tres Culturas en la Catedral de la Almudena, y estaba yo tan feliz de haber conseguido que la Catedral de la Almudena abriera las puertas a las Tres Culturas y la música fuera lugar de encuentro, estaba yo tan emocionado que, claro, dije que sí, sin saber a qué, ni cuándo, ni cómo, dije sí y luego ya veremos, ¿no? Y además, como es un tema del que yo vengo a hablar, eh, yo casi que prefiero ya anunciar que lo que voy a contaros son experiencias y convicciones personales. No es un tema que yo tenga estudiado y por eso venga a hablarlo. Lo tengo estudiado. Doy clase en la universidad. Tengo varios libros publicados. Pero no es esa la razón por la que yo vengo. Entonces, para mí era una oportunidad contar por qué la enseñanza de la religión en la escuela puede ser una ayuda a la realización humana. No sé si me dio así apuro a la hora de proponer el título, porque en el fondo estaba pensando una ayuda a la felicidad humana. Pero me pareció que podía sonar un poco moñas en este tiempo así tan duro en el que vivimos. Decir que nosotros proponemos a la gente que sea feliz, dije, esto no es creíble, no se lo va a creer nadie. Vamos a poner la realización humana, que, bueno, la gente tampoco se lo va a creer, pero no se va a dar cuenta. Entonces, bueno, pero yo lo que creo es que lo que está en juego en la clase de religión es un apoyo, un cuidado, una ayuda para que la gente pueda ser feliz. Pueda ser feliz. Y yo, que soy profesor de religión desde hace 30 años, pues solo llevo estos 30 años tratando de cumplir en mis clases esta idea de la clase de religión como un apoyo para que la gente pueda realizarse, planificarse, buscar, en el fondo, que pueda elegir lo que quiera ser, que pueda soñarse y que pueda realizarlo. Y esto, la clase de religión lo puede hacer porque las otras materias, como son muy importantes y están tan ocupadas en las ciencias, en los idiomas, en la informática, en las ciencias experimentales, pues una María, como la clase de religión, como dicen los alumnos y los profes, a una María le toca hablar de estos temas que veréis que no son muy importantes aparentemente, pero que a la postre se nos van a revelar como algo más importante de lo que parecía. Con lo cual, yo tengo, sí, la felicidad de poder hablaros de algo de lo que yo estoy convencido. Pero lo voy a hacer con convicción plena, sin hacer daño a nadie, porque mis convicciones no suelen hacer daño a nadie, no pinchan y son perfectamente dialogables, dialogantes, y están a la expectativa de ser modeladas por opiniones contrarias o diferentes. Por tanto, no es una convicción dogmática en el peor sentido de la palabra, sino es una convicción vital en proceso de crecimiento, pero avalado por esa experiencia, ¿no? Así que yo voy a dedicar el grueso de esta exposición, a ver si consigo no hablar mucho, que no es fácil para mí, para que luego podamos dialogar y podáis preguntar o aportar lo que se os ocurra, ¿no? Y antes de entrar en la clase de religión, claro, yo esta mañana, hasta ayer pensaba que iba a venir a hablar de la clase de religión, que es mi tema. Pero cuando ya llegaba el tiempo de preparar, dije, madre mía, como no sé dónde voy a mirar a ver esto del taller de espiritualidad, ¿qué es? Y entonces dije, ¿cómo voy a hablar yo sin mirar alrededor de lo que está pasando, ¿no? Y entonces se me ocurrió un sencillo método, que si alguno lo conoce de los tiempos de hace años por lo menos, yo ya fui formado también
en aquella metodología pues, conciliar del ver, juzgar y actuar. Si quieren, lo podemos modernizar un poquito con unas palabras de Ignacio Ellacuría, que también aplica este método del ver, contemplar la realidad, mirar alrededor, analizar, pensar por qué pasan las cosas, que sería cargar con la realidad y luego encargarnos de la realidad, ¿no? Yo voy a dedicar solo una breve introducción al mirar alrededor, qué está pasando. Voy a hacer también una segunda introducción, por qué nos está pasando esto, que son temas como muy de largo alcance como para resolverlos en 5 minutos cada parte. Y el grueso va a ser una propuesta. Y la propuesta va a consistir en un reto en el que yo llevo mucho tiempo implicado y que no lo he conseguido hasta ahora. No lo he conseguido. Así que, como he fracasado muchas veces, estoy dispuesto a fracasar hoy también. Yo voy a explicar en qué consiste la enseñanza de la religión y por qué creo que es bueno en la escuela que haya, y no se lo tienen que creer, no se lo tienen que creer en ningún caso, porque ya estoy acostumbrado a decirlo, y que no se lo crean algunos de los que están implicados en la clase de religión o incluso algunos de los que son responsables de la clase de religión. Así que yo voy a decir mis convicciones y ya veremos, ya veremos. Luego completan esta primera parte. Primera introducción breve. ¿Qué nos está pasando en un espacio como este, taller de espiritualidad, con esta sensibilidad? Me permite a mí dedicar 2 minutos a ver qué nos está pasando con la espiritualidad. Y en lo que nos está pasando, si ustedes ponen en internet espiritualidad, lo primero que aparece no son las religiones, sino lo que aparece es el ateísmo. Este es un libro que se traduce en castellano en 2006, que se agotó la primera edición en una semana y que va por la tercera edición. No es que sea recomendable, no se lo compren porque se lee fácil, igual se convencen, así que no lo voy a recomendar. No lo voy a recomendar. Pero es curioso, ¿eh? Un filósofo francés, que por supuesto está vivo todavía, y él dice que es un ateo fiel y es un ateo no dogmático. O sea, que utiliza toda nuestra tradición, voy a decir greco, latina, judeo-cristiana, en la que nosotros hemos bebido, en la que nosotros hemos nacido. Él se siente muy cómodo en esa tradición, pero no reconoce que este continente de la gran tradición cuádruple que hemos hablado contenga un interlocutor trascendente, misterioso, como pueda ser Dios. Pero bueno, no me detengo mucho más. Hay otro libro, El ateísmo sagrado. Este, como es más difícil de leer y peor, lo pueden comprar porque así no se convencen. Pero Feliciano Mayorga ha publicado recientemente Una espiritualidad laica. Así que cuando se piensa en espiritualidad, yo que vengo de una tradición religiosa, me sorprende encontrarme con esto, ¿no? Otros aspectos de la espiritualidad, esto ya lo sabemos, todo el fenómeno que está ahora en búsqueda, que está de forma creciente, de forma emergente, e incluso se habla de la interioridad, ¿no? Que es otro aspecto que a mí me gusta mucho y que hacia una teología de la interioridad es la primera vez que muestro en público la portada del libro que saldrá la semana que viene, que he coordinado con Elena, hacia una teología de la interioridad, que son modos nuevos de hablar de lo esencial, como siempre. Pero bueno, son cosas que ahí pasan, ¿no? Miramos alrededor y vemos todo esto. A mí se me ocurría rápido, porque no me voy a extender en esto, estamos de acuerdo en que cuando hablamos del ser humano, cuando nos preocupa el ser humano, lo espiritual, ateo o religioso, pasa a un segundo plano, porque nos preocupa lo humano. Bueno, pues
la clase de religión de la que luego voy a hablar tiene que responder a una preocupación por lo humano. La clase de religión no es una cuestión de Dios ni de la Iglesia, es una cuestión antropológica. Lo que está en juego, si queremos que haya clase de religión o no, lo que estará en juego será el concepto de persona, la antropología y, por tanto, el concepto de sociedad resultante de las personas. Bueno, eso ocurre con la espiritualidad. ¿Qué pasa con la religión a nuestro alrededor? Yo he puesto ahí unas imágenes en las que no me voy a recrear porque algunas son antiguas. Lo que percibimos es un cierto malestar religioso en nuestra cultura. Un cierto malestar religioso que es una expresión de un libro de Juan Martín Velasco de ya hace mucho tiempo, ¿no? Cuando miramos a ver qué hay de religión, lo primero que aparece en el imaginario de mucha gente es los problemas que la religión ha generado en clave de violencia, de fanatismo, de fundamentalismo, etcétera, etcétera. Por tanto, al final hay como un cierto hartazgo, si se me permite la expresión, un cierto hartazgo de que la institución religiosa monopolice todo este tema de la espiritualidad de antes, de la creencia, de la experiencia de Dios. Y sobre todo en Europa, nosotros pertenecemos a esta tradición de la vieja Europa, pues cuando miramos alrededor vemos que vivimos en una Europa que cierra sus puertas a los pobres, a los migrantes, que cierra sus puertas a los que lo necesitan, pero que también cierra sus puertas a Dios. Hay un libro, con esto termino esta primera introducción, hay un libro que no sé si lo han oído, de la tercera muerte de Dios que está aconteciendo sobre todo en Europa. ¿Les suena el libro? Algunos sí, algunos no. La primera muerte de Dios es conocida porque fue Viernes Santo, hace 2000 años más o menos. Todo el mundo la conoce, la celebra en la Semana Santa. La segunda muerte de Dios también es bastante oficial, siglo XIX, maestros de la sospecha. Filosóficamente se proclama Dios ha muerto. ¿Se acuerdan de aquel pronóstico, no? La religión va a desaparecer de la modernidad. Hasta ahí la segunda muerte de Dios. Y la tercera. La tercera es la que está aconteciendo en las últimas 3 décadas en Europa de forma silenciosa. Dios está desapareciendo del lenguaje y, como algunos autores dicen, lo que desaparece del lenguaje, Wittgenstein por ejemplo, desaparece de la realidad. Dios ha eclipsado, Dios ha desaparecido y eso es lo que está aconteciendo en Europa. Por tanto, solamente estos 5 minutos de análisis de la realidad, de análisis, de mirar qué pasa a nuestro alrededor con este tema de la religión y la espiritualidad que me ha provocado ver un poquito el espacio donde iba a hablar esta tarde. Damos un segundo paso todavía antes de llegar a explicar el sentido de la clase de religión, que tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? Supuesto que Dios muriera, no pasaría nada, sobre todo para los de la tradición judeocristiana, porque estamos acostumbrados a la resurrección. Por tanto, yo no vengo a anunciar catástrofes, ni para mí es una catástrofe que Europa cierre sus puertas a Dios. El mundo no las cierra, como voy a mostrar a continuación, y en cualquier caso, pues si el grano de trigo no muere, pues a lo mejor es que no da fruto. Quién sabe si estaremos ante esa realidad místicamente contemplada de nuevo. Europa puede cerrar sus puertas a Dios, pero Europa no es el centro del mundo. Europa, nos hemos creído el centro del mundo, como muestran los mapas mundi durante siglos, pero luego la realidad es que si vemos ese famoso mapa Peters que se puso de moda por ONGs hace unas décadas, pues Europa, en el mapa de abajo lo ven, hay que buscar muy bien dónde está. En cambio, en el primer mapa de arriba, aquí está en el centro.
porque Europa nos hemos sentido siempre el centro del mundo. Y cuando Europa proclama el eclipse de Dios, también cree que lo proclama para todo el mundo. Y no. Tenemos que decir que no, que la experiencia europea, me apoyo en el sociólogo aragonés que trabaja en Estados Unidos, en una universidad, José Casanova, que ha estudiado el fenómeno de las religiones y donde dice: la experiencia europea no es universalizable. Ni la religión va a decaer paulatinamente, ni se va a reducir a la esfera de lo privado. Aunque Europa crea que sí, esto no está aconteciendo en el mundo, más bien al contrario, ¿no? Más bien al contrario. También en Estados Unidos, un estudio, hay otro de este mismo centro, sobre la felicidad, que muestra que los que creen son más felices que los que no creen, pero en fin, parece más apologético. Pero una proyección de lo que va a pasar en el 2050, lo que reduce es el término de personas no creyentes, que pasan de un 16% de la población actual del mundo, de los 7.000 millones que estamos ahora, un 16% no tiene ninguna afiliación religiosa, pues este porcentaje es lo único que decrece. En el 2050 serán un 13%. Y lo que crece, pues son todas las religiones. Lógicamente, por demografía, el cristianismo, en el sentido más amplio de sus confesiones, se va a mantener en los números más o menos en los que estamos. El Islam va a seguir creciendo y las otras religiones también. Por tanto, no me detengo. En conclusión de este segundo análisis, lo religioso resiste. Puede que no en Europa, y puede que el no de Europa a Dios fuera importante en otro tiempo. Pero como Europa se está borrando del planeta, pues su no a Dios ya no es relevante. No sé lo que tardará Europa en saberlo. No sé lo que tardaremos los europeos en darnos cuenta que ya no somos el centro del mundo. Pero lo religioso resiste. Estos autores, Ramón María Nogués, que es un neurólogo de la Universidad de Barcelona, catedrático de biología, ha escrito varios libros sobre esto de neuroteología, ¿no? Y él lo que aplica desde la neurología es, normalmente, por una selección natural de la especie, todo aquello que no sirve, incluso corporalmente, va evolucionando hasta la desaparición. Si aplicamos esta lógica darwiniana a la religión, si la religión fuera tan perversa o tan inservible, ya habría desaparecido. Y él dice, pues no ha ocurrido así, porque el ser humano está hecho para creer, está cableado para creer, dice él desde un punto de vista neurológico. Por tanto, terminando esta segunda introducción así de qué nos está pasando, ¿está en crisis la religión o estamos en crisis en Europa o somos nosotros? Y proyectamos nuestra propia crisis hacia la religión. No sé, esta es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Quizá el portavoz oficial de la religión, la Iglesia, también nos la tengamos que hacer. ¿Quién está en crisis? Yo creo que lo que está en crisis, por ir saliendo de esta segunda parte, lo que está en crisis es, sobre todo, la institucionalización de lo religioso, la institución religiosa. Pero es evidente que el rechazo es a las estructuras, no a la experiencia. Precisamente por la experiencia es por la que vemos cómo emergen tanto las espiritualidades, la interioridad, el zen, yoga, mindfulness que veíamos al principio. La gente necesita buscar, porque cuando el ser humano se encuentra consigo mismo, es un inconformismo lo que aparece ahí. Y el inconformismo nos hace movernos y buscar. Y las respuestas, mi experiencia personal es que las respuestas siempre se quedan cortas. Y solo cuando alcanzan un misterio divino, empezamos a satisfacer esas preguntas y esa sana ambición humana.
Por tanto, ¿hay un cierto retorno de lo religioso? Hay autores que lo están pronosticando. Yo no me voy a detener porque no se trata de eso. Concluyo esta segunda introducción del ver juzgar con esta frase también de José Casanova, que ya le he citado, porque me parece que esto es la conclusión al análisis que yo quiero hacer sobre espiritualidad y religión en el mundo actual. Dios siempre estará de moda. Dios siempre estará de moda. Entonces, cada vez que una institución o una estructura no sirva, inventaremos otra. Pero lo que va pasando de moda son las estructuras, las instituciones, algunas normas que obedecen a los tiempos, pero no Dios. Dios estuvo antes de la Iglesia, nuestros padres en la fe, en la mejor tradición judeocristiana, fueron creyentes sin Iglesia. Dios existió con la Iglesia. Y a veces me gusta provocar diciendo, ¿y estamos preparados para seguir creyendo en Dios después de la existencia de la Iglesia? Porque de esto se trata. El que Dios esté de moda significa que no está sometido a ninguna estructura ni a ninguna institución. Y esto a mí me da mucha tranquilidad, la verdad. Bueno, pues entonces yo no voy a entrar. Ahora ya, hecha esta doble introducción de qué está pasando a nuestro alrededor, sabemos lo que nos pasa o no sabemos ni lo que nos pasa, vamos al tema que nos ocupaba y que yo quiero proponerles. Lógicamente, esto en el terreno educativo hay que situarlo en la preocupación por la escuela, por la educación, sistemas educativos. La enseñanza de las religiones, una ayuda, una contribución a la formación humana, a la realización humana. Y esta es mi propuesta, esta es mi experiencia, esta es mi convicción y esta es la propuesta también para dialogar esta tarde aquí. En primer lugar, ¿yo qué puedo decir de la clase de religión? ¿Dónde hay que situar los aprendizajes que en la escuela enseñamos los profesores de religión? Yo soy profesor de religión. Pues hay que situarlo en un lugar que afecta al espacio más íntimo de la persona. Y para mostrar esta idea, que es compleja, elijo una frase nada sospechosa de ser teológica, de Ortega y Gasset, donde dice: el ser humano, en el fondo, es crédulo, o lo que es igual, el estrato más profundo de nuestra vida, el que sostiene y porta a todos los demás, está formado por creencias, convicciones, ideales, valores. ¿Y a dónde apunta la clase de religión, tal y como se la voy a explicar yo esta tarde aquí? Apunta a cuidar, si quieren, a cultivar esas creencias, esas convicciones, esos ideales y esos valores. Pero no apunta porque nosotros tengamos unas creencias que vamos a transmitir y a inocular en los sujetos. No. Quiero desechar desde el principio esta posibilidad, este escenario. Cuando nosotros trabajamos con este material sensible de ideas, valores, creencias, convicciones, lo que hacemos en clase, lo que deberíamos hacer, es proponer, mostrar, enseñar, acompañar, experimentar. Porque quien debe elegir qué convicciones, qué valores, qué creencias, qué ideales, es cada alumno, cada alumna. Porque estamos ante personas, es tierra sagrada y los profesores nos tenemos que descalzar. Los profesores de religión nos descalzamos, ojalá, pero todos los demás profesores deberían descalzarse, porque estamos en el terreno más sagrado que tenemos, las personas. Si quieren, entre paréntesis, les diré que yo, que trabajo mucho en formación del profesorado, cuando profesores de religión y de otras materias, cuando hacemos otros cursos,
me preguntan por la libertad de cátedra, en la escuela, en educación infantil, primaria, secundaria, me pongo un poco, no sé si nervioso o abatido. ¿Pero qué libertad de cátedra necesitamos para acompañar a un ser humano indefenso y en búsqueda? Si nosotros no tenemos que ejercer nuestra libertad, que sería un ejercicio de poder, de autoridad, nosotros tenemos que proponer con sumo mimo y con suma sensibilidad que el alumno pueda experimentar y sea capaz de elegir aquello que realmente va encajando en sus sueños y en su realización humana. Por tanto, fíjense esto que sensible es en el terreno de las creencias y las convicciones. Yo las tengo, pero ya he anunciado al principio que no deberían hacer daño a nadie. Y si hacen daño a alguien, tengo que revisar cómo gestiono mis convicciones, mis ideales. Luego, al final, acabaremos con una metáfora sobre esto. Por tanto, ¿qué lugar ocupa la enseñanza de la religión en la escuela? Ocupa este lugar de proponer creencias, convicciones, ideales en las personas. Claro, tenemos delante el ser humano. Creo que las imágenes les pueden evocar, más que mis palabras, las imágenes pueden evocar cuando entramos en el interior de las personas, cuando estamos en esa búsqueda de la intimidad, de la interioridad, el hondón del alma que se decía otras veces, en otro tiempo. Y ahora, miren, les voy a decir en qué consiste la enseñanza de la religión con este gráfico. Y luego al final les digo la fuente de donde he tomado yo. En esto consiste la enseñanza de la religión. En esto debería consistir la enseñanza de la religión. Tiene tres finalidades. Hay ahí como una figura, tiene unos aprendizajes culturales. Es muy fácil entender qué aprendizajes culturales se enseñan en clase de religión. Todo el patrimonio cultural que hemos adquirido, que es un patrimonio milenario, un patrimonio a veces material y a veces inmaterial, que hemos adquirido y que en la mayoría de los casos es expresión artística en sus múltiples lenguajes de una fe, de una experiencia religiosa. La arquitectura, la pintura, la poesía, la literatura, todas las artes, la música, ¿verdad? Es un patrimonio cultural que primero fue una experiencia creyente, una experiencia de Dios, y que solo los genios supieron plasmar en lenguajes artísticos que son mucho más convincentes que el de la palabra que estamos utilizando esta tarde. Ese patrimonio cultural, que no es solo católico, que no es solo cristiano, que es patrimonio mundial, ese patrimonio tiene que ser conocido por nuestros alumnos. Heredan un mundo rico en expresiones culturales de todos los lenguajes y tienen derecho a conocerlo, a disfrutarlo y a saber, a conocer aquellas experiencias que lo hicieron nacer, que lo hicieron surgir. ¿Qué sintió antes del Requiem Mozart para componerlo? ¿Qué sintió Miguel Ángel? ¿Qué sintieron los grandes poetas, pintores, artistas? ¿Qué sintieron? Porque fue una experiencia de Dios. Y a mí me parece, se lo confieso, que mostrar las obras de arte y no mostrar la experiencia que lo hizo surgir es manipular el arte. Estamos en deuda en esta transmisión de la experiencia, porque la experiencia fue primero y la experiencia genialmente fue expresada en múltiples lenguajes. Estos son aprendizajes que ahí pone finalidad cultural. Luego, hay otra finalidad que es social. Social. ¿Qué significa esto?
nosotros tenemos valores, tenemos muchos valores. Es evidente que en esta tradición judeocristiana nosotros hemos ido teniendo valores que inicialmente fueron patrimonio de la tradición judía, de la tradición judeocristiana, y hoy afortunadamente son patrimonio ético de la humanidad. Del Decálogo de Moisés a los derechos humanos, 1948, París, 10 de diciembre, hay bastante similitud. Por tanto, hay unos valores que nos han permitido alcanzar la democracia, las libertades fundamentales, el estado del bienestar, el derecho internacional. Primero fueron los valores. No fue primero la democracia y democráticamente se alcanzaron los valores. No. Primero fueron los valores. Y por los valores hemos creado la democracia, la pluralidad, la diversidad, el respeto. Nosotros tenemos que transmitir los valores y también el origen de los valores, que en buena parte de ellos, no pretendemos la exclusiva de nada, en buena parte de ellos también han nacido en una tradición religiosa. Aunque la propia tradición religiosa, como ha pasado con el judeocristianismo, hayamos violentado esos valores tantas veces. Esto hay que decirlo también. La tradición que hizo nacer estos valores, la mejor tradición judeocristiana, hemos violentado esos valores y en nombre de Dios hemos cometido atrocidades, naturalmente. Pero decir solo una parte sería también falsear la realidad. Es una doble cara. Bueno, valores, cultura, y hay abajo una tercera parte en la que la clase de religión trabaja. Es la búsqueda de sentido, la dimensión existencial, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. ¿De qué sirven los valores? ¿Por qué tenemos que comportarnos bien los unos con los otros? ¿Por qué? Alguna vez hay que enfrentarse a esta pregunta del por qué. Hay gente que se enfrenta demasiado tarde con estas preguntas del por qué y del para qué. Huimos seguramente de las preguntas, pero hay que hacerlas y hay que acompañar a nuestros alumnos a que vivan, conozcan que en su mundo interior hay preguntas, muchas preguntas, cuyas respuestas tienen que buscarlas. Y el sentido de la vida, la felicidad está en dar respuesta. Cada uno tiene que dar una respuesta a esas preguntas interiores. Esas son el trabajo con el sentido de la vida. Entonces, estas tres finalidades de la clase de religión, vamos a trazar esa línea imaginaria. ¿Se dan cuenta que aparece ahora una línea? Por encima de la línea estarán los aprendizajes que conocemos, los aprendizajes éticos, cívicos, que nos permiten vivir en sociedad, lo que la UNESCO dice, aprendamos a vivir juntos, cuando planea la educación del siglo XXI. Y los aprendizajes culturales, etcétera, etcétera. Eso es fácil de ver. Son aprendizajes visibles, porque o son valores que incluso se convierten en leyes, y nuestros alumnos a veces confunden si los valores se acaban en la ley o si la ley que tiene que ver con los valores. También hay que enseñar a que no reduzcan los valores a sola ley. La ley tiene un fundamento ético, pero los valores son mucho más. La cultura es fácil ver, es fácil escuchar, es fácil descubrir y disfrutar de ese patrimonio que hemos dicho. Pero voy a insistir ahora no en los aprendizajes visibles de arriba, que todo el mundo enseguida reconoceríamos, catedrales, poemas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa.
No me refiero a eso. Por debajo de la línea que ven están los aprendizajes que yo voy a llamar invisibles. Y ahí encontramos la esencia de la enseñanza de la religión en la escuela. Nosotros trabajamos, yo vengo 30 años trabajando, esa es mi experiencia personal, solo tiene el valor de 30 años de experiencia. Yo trabajo con material invisible. Y en este mundo que cotiza tanto lo visible, que cotiza tanto la imagen, yo ya sé que lo tengo difícil. Porque trabajar con materia invisible es difícil, ¿eh? Reconózcanme que no lo tengo fácil. Porque trabajo con materia invisible. Pero, como dirá el Principito, y seguro que la frase la conocen, al final lo esencial es invisible a los ojos, pero es lo esencial. Entonces, ¿lo tengo difícil? Sí, pero tengo la enorme satisfacción, como la tienen muchos educadores, de trabajar con lo esencial de las personas, con aquello que se aprende, por eso se llaman aprendizajes invisibles, con eso que aprenden de forma invisible. No se dan cuenta ni los propios alumnos ni las propias familias. No se dan cuenta. Pero cuando los alumnos crecen y encuentran situaciones de dificultad, cuando tienen situación de sufrimiento, de soledad, de depresión, que no me gustaría que solo fueran esos momentos, pero son momentos especialmente delicados, donde ellos buscan y rebuscan y solo pueden encontrar aquello que alguien sembró en su mundo interior. ¿Y cómo no tener experiencias satisfactorias de encontrarse con alumnos que fueron alumnos tuyos y años después, muchos años después, gritan en un aeropuerto porque tú fuiste el que le enseñaste lo esencial? O gritan en el barrio de Chueca porque tú le enseñaste a respetar lo esencial de su sueño vital. Esas son experiencias personales. Esas son experiencias de los profesores que trabajamos con lo esencial. Invisible, sí. Invisible, sí. Pero esencial. Podemos privar a las futuras generaciones del encuentro con este material invisible, que son los valores y las creencias, que no solamente no hacen daño a nadie, sino que se siembran en la época escolar imperceptiblemente y aguantan ahí hasta que son necesarios para la vida. Sembrar es una característica del profesor. Y nosotros somos sembradores de bambú japonés. ¿Ustedes han oído hablar cómo crece el bambú japonés? ¿Lo saben? ¿Crece pronto o tarde? Porque quien siembra el bambú japonés se desespera con bastante facilidad. Porque siembra y pasan... No es el experimento de la lenteja que hacen nuestros hijos en la escuela. No. El bambú japonés no es como la lenteja, que germina rápido. Pasa semanas y nada. Pasan meses y nada. Y pasa un año y nada. Y 2 años. Y 3 años. Y 4 años. Y 5, 6 y 7 años. Y a los 7 años, aquella semilla está preparada para germinar. Y en 4 semanas crece 30 metros. Y el bambú japonés permite construir casas y puentes. Si le miran, dicen que se ve cómo crece. Esto es lo que hacemos en clase de religión. Proponer esperanza.
proponer eternidad, proponer la seguridad de Dios. Y se la llevan. Y cuando la necesitan, la encuentran. Y a mí me parece que por eso es la profesión más bonita del mundo. Creo que no me entienden mis alumnos, creo que no me entienden mis compañeros, creo que no me entiende mucho la sociedad, pero porque algo hacemos mal. Porque si les dijéramos realmente lo que está en juego en clase de religión, en la formación de nuestros alumnos, de las futuras generaciones, creo que si lo explicásemos de esta manera, se entendería. Aprendizajes invisibles significa, por tanto, permitir que nuestros alumnos crezcan hacia adentro, no hacia afuera, que eso se ve muy bien cómo crecen y además se les nota muy bien. Hacia adentro, crecen hacia adentro. Y cuando las raíces crecen hacia adentro, cuando las personas echan raíces y están bien arraigados y vienen tiempos malos, ¿aguantan o no? Si no hay raíces, ¿aguantamos o no? Y si hay raíces, pues este es el servicio que hace la enseñanza de la religión, de forma invisible, como si fuera una María, pero los alumnos les permitimos que crezcan sus raíces. Regamos, cuidamos, cultivamos las raíces de la vida. Y cada uno sabrá cuándo las tiene que utilizar. Y las raíces, una vez que se desarrollan, crecen hacia adentro. ¿Y qué seguridad tengo yo que pertenezco a una tradición cristiana? Las raíces instintivamente buscan el agua o no. Y como buscan el agua, pues a lo mejor encuentran, han visto ahí un pozo de la Samaritana, igual las raíces que hemos cultivado en la escuela, buscando el agua, encuentran ese agua de la que una vez que se bebe ya nunca más tendremos sed. Y si no tenemos esas raíces, es más complicado encontrar ese agua. Bueno, creo, no sé si se lee bien, pero si se lee bien, creo que nosotros estamos alumbrando en el interior de las personas la posibilidad de unos valores, de unas creencias, de unas convicciones, de unos ideales que pueden planificar y realizar a los seres humanos. No sé si explicarles mucho más. Aquí hay un concepto de enseñanza de la religión y voy a intentar cerrar. Este concepto de enseñanza de la religión, fíjense que es una definición donde la clase de religión no es un problema de la Iglesia Católica, no es un problema de los obispos, es un problema de la escuela, es un problema de la formación, de la educación. Porque no es posible educar integralmente al alumno sin tocar estos temas. Más adelante, que no voy a llegar por cuestión de tiempo, ponía una referencia a Gardner y sus inteligencias múltiples, ¿no? Para hablar de la inteligencia espiritual. Ahora, en educación, la innovación educativa tiene mucho que ver con activar todas las inteligencias que tienen las personas, que tenemos las personas. Unos lo llaman inteligencias, otros lo llaman competencias, otros capacidades, otros dimensiones. En todos esos paradigmas siempre hay un elemento que aparece como lo espiritual. En las inteligencias múltiples también, en Gardner también, se ha publicado libros con el título de Inteligencia Espiritual. Y la inteligencia existencial es precisamente lo que en la escuela también tenemos que cuidar. Por tanto, como no voy a llegar a esas diapositivas, lo he adelantado un poquito. Es una exigencia de la escuela y es formación humana. Es formación humana. Quisiera acabar con esta idea.
La clase de religión en la escuela no pretende ser una iniciación religiosa. No es una catequesis. No es una educación en la fe. No. Porque si la clase de religión fuera una catequesis, ya sé que algunos así lo entienden y así lo practican, centros y personas, pero si la clase de religión fuera una catequesis, tendrían razón quienes critican la clase de religión en la escuela y los que dicen la religión a la Iglesia y la ciencia a la escuela. Pero no, no es una iniciación religiosa, es una propuesta, es una oferta, son aprendizajes invisibles. Y tengo alumnos en la universidad, que también doy religión, ateos, que me dicen, ¿cómo puedo ser atea y venir a tus clases de religión más que a las otras? Bueno, porque el objetivo no es cultivar la fe, es cultivar la persona. ¿Se acuerdan que lo decíamos al principio? Centremos el tema en que la clase de religión es una cuestión de la persona y es una cuestión de la educación. No pretendemos la fe. Venimos, en nuestro contexto español, de la dictadura. Como la religión era obligatoria y había que rezar en clase y era una iniciación a la fe, aquel concepto de clase de religión es el que la mayoría de gente hoy tiene cuando piensa en clase de religión. Hoy ni es obligatoria, no lo ha sido desde 1979, no lo ha sido, nunca, ni es solo católica. En el año 79-80, después de la Constitución Democrática del 78, ya el ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, entonces, dictó órdenes urgentemente para que en ese curso 79-80 la religión, primero, no fuera obligatoria la católica y hubiera otras religiones. Y tengo que decirles, en el 79-80 había en la escuela en España más religiones para poder elegir que en la España actual, tan plural y tan tolerante. Ahora solo se puede elegir religión católica, islámica o protestante. En el 79-80 se podía elegir religión ortodoxa, los mormones, se podían elegir otras religiones. Así que no sé si vamos hacia adelante o no, espero que sí. Formación humana, formación ciudadana. Nosotros proponemos, los alumnos deciden, y cuando los alumnos son demasiado pequeños, deciden las familias, no decide el Estado. No decide el Estado. Cuando tiene que decidir el Estado, es un poco peligroso, porque estamos cerca de un totalitarismo, de una tiranía. Hemos conquistado las libertades para usarlas. Los alumnos, las alumnas, los ciudadanos, las ciudadanas y las familias. Por tanto, nosotros proponemos, no imponemos. Atrás quedan, si alguno no se ha enterado, que vaya tomando nota, atrás quedan los tiempos en los que hemos impuesto. Porque la Iglesia hemos impuesto muchas cosas, demasiadas cosas. Pero el Concilio Vaticano II, afortunadamente, nos devolvió el espíritu evangélico de proponer y no imponer. Pues bien, para no consumir mucho más tiempo, ¿de dónde emerge este concepto de enseñanza de la religión? Y con esto concluyo, porque para mí esto va a ser un homenaje particular a este documento. Esa es la portada de un documento de 1979 de la Iglesia Católica en España, que ya ha hecho bastantes cosas mal, algunas de ellas las he nombrado, pero alguna ha hecho bien. Este documento lo escribió la Comisión Episcopal de Enseñanza el 11 de junio de 1979. Presidía aquella comisión Elías Llanes,
vaya recuerdo y homenaje para él y para aquel momento y aquel tiempo. Y aquel documento dijo, al entrar, voy a poner la primera frase solamente y con esto terminamos, al entrar en unos nuevos tiempos, esa es la primera frase literal de aquel documento, de democracia, de sociedad plural, no podemos mantener el catecismo escolar que hasta ahora teníamos. Y la Iglesia pide perdón por la obligatoriedad de la clase de religión durante la dictadura, pide perdón por el catecismo y la iniciación religiosa y transita en aquel documento hacia una enseñanza académica y cultural de la religión. Este es el documento de 11 de junio del 79 que está a punto de cumplir 40 años. Y es un documento profético. No es original de la Iglesia española de aquel momento, se inspira en un sínodo de las diócesis alemanas que escribieron sobre esto en 1974 y, lógicamente, ese es el caldo de cultivo del Concilio Vaticano II de la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, o de la Lumen Gentium, o de la Gaudium et Spes, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjense de dónde he sacado yo esas tres finalidades de la clase de religión: aprendizajes culturales, aprendizajes sociales o éticos, aprendizajes existenciales o de sentido, de este documento. Es evidente que aunque el documento fue un acierto, luego no siempre lo hemos sabido entender. En estos 40 años habría mucho que decir sobre si hemos cumplido o no ese documento. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí porque casi es una hora. Yo ya he abusado de la palabra para que podamos de alguna manera dialogar o completar alguna opinión, alguna aportación que pueda decirse en voz alta. Preguntas, os pediría que fuera breve, tanto las preguntas como las respuestas, para que así, porque a las 9 sí solemos terminar, caiga quien caiga, es decir, eso es absoluto, ahí no hay democracia. A las 9 terminamos. Entonces, a ver quién es el primer valiente o valienta. Una pregunta, ¿no crees que...? Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo veo que en la sociedad hay una tendencia a comercializarlo todo. Entonces, mi duda es, por lo que dice del rechazo en la sociedad hacia la institución, como para que maneje la espiritualidad o la creencia en Dios. ¿Qué es sostenible una espiritualidad sin que se llegue a ese punto de comercializarla, de institucionalizarla en este tiempo o en el futuro? Ese es mi... Evidentemente no. Desde luego creo que es posible institucionalizar la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, sin comercializarla. Sin comercializarla. No deberíamos traficar con esta experiencia sagrada. No deberíamos traficar, digámoslo los que somos profesionales de esto, ¿no? Pero no existe, la espiritualidad no existe despegada de una tradición. Me gusta poner un ejemplo, a ver si soy capaz de hacerlo breve. ¿Conocen el Esperanto? El Esperanto, ¿por qué no ha triunfado? Pues una idea buena, si la piensan asépticamente, tanto problema que tenemos con el inglés y con los idiomas, ¿por qué no ha triunfado el Esperanto? Porque nosotros tenemos un amor a la lengua materna, porque no queremos perder, no queremos renunciar
aquella lengua en la que nosotros fuimos queridos, asistidos, educados. Es una lengua materna que es mucho más que un lenguaje hablado y escrito. Y nadie queremos renunciar a esto, sin llegar a ser luego de esto casus belli, ¿eh? Lo mismo pasa con la religión y con la espiritualidad. Nace siempre en un hábitat, nace en una tradición y no puede, difícilmente sobrevive en solitario, difícilmente. Ahora, lo que podemos hacer es crear tradiciones ensanchadas, que permitan transitar, que permitan hacer caminos mestizos, ¿no? No caminos tan estrechos que si te sales de uno ya no puedes pisar otro. Yo creo que tenemos que aprender a transitar por caminos en los que podamos compartir caminos, no haya caminos únicos. Pero efectivamente la religión no existe si no está vinculada, como los idiomas, a una tradición. Estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que has dicho, me parece una exposición muy acertada. Lo único que me da así un poquito de pena es que toda esta tradición judeo-cristiana, griega y grecorromana, me parece un poco que debido al buenismo que estamos teniendo últimamente, que se está imponiendo un poco en la sociedad, y ya vemos las reacciones que ha tenido en algunos países europeos, porque hay una confusión en ese sentido de ser los buenos, vamos de buenos, y luego nos vienen muchas complicaciones por eso precisamente, ¿no? A mí me parece muy acertada la posición, ojalá sea así, pero veo un peligro real. Ahí están las cifras de algunas religiones monoteístas, juntamente judío-cristiana, el Islam, que viene pisando con mucha violencia y mucha fuerza, y ya vemos los resultados del terrorismo hace poco en Sri Lanka, etcétera, en toda Europa, en el mundo, etcétera. Y a mí me parece que eso es un poco peligroso, ¿no? Porque también hay otras religiones, como decías tú, en este espacio democrático y plural, orientales, que son más pacíficas y no se les está dando ni en la Constitución en España ni en otros sitios, ¿no? Solo se da espacio y fuerza a aquellas que son, pudiéramos decir, entrecomillado, grandes religiones imperialistas, por llamarlo de alguna forma. ¿No crees que eso es una pena? Bueno, este es un tema complejo. Yo creo, sencillamente, al cristianismo nos ha costado mucho dar el paso hacia la modernidad. Estábamos apegados a la política y al poder político. Y hacer una separación Iglesia-Estado nos ha costado más de un siglo. Y eso ahora nos permite seguramente tener menos poder, y todavía tendremos menos poder, pero ser más auténticos. Creo, sinceramente, que el Islam tiene que dar ese paso. No va a ser fácil, no sé si le va a costar tanto como a la Iglesia, un siglo o más, pero tiene que hacer una separación de la política y la religión. Y el Islam, cuando se separe de la política, será una religión, una sana tradición pacífica, como lo es el cristianismo cuando está separado de la política, que permite a los seres humanos empoderarse de sus sueños, de sus ideales, y que además yo creo que es bueno que en el mundo haya distintos colores. No es bueno la tolerancia, el futuro. No me lo imagino con que las religiones vayamos a un mismo centro, pongamos allí todo, echemos como si fuera en un cubo los colores que cada uno trae para mezclarlos y que salga así como un gris oscuro. No, yo sueño un mundo en colores. Y un mundo en colores significa que cada tradición tiene que mantener su color. Y
embellecer el resto de colores. Y yo creo que el Islam enriquecerá el mundo. Ya lo ha enriquecido. Pero tiene que separarse de los poderes políticos. Hola, buenas tardes. Quería comentarle que me ha parecido muy interesante que dijera que la religión es la enseñanza de lo humano y que no debería ser la catequesis y todo eso. Y que ha habido un proceso de evolución, que hubo un momento en los años 79-80 en que se enseñaban varias religiones y que ahora está más centrado en las grandes religiones. Me quiero recordar que en algún momento se habló de la enseñanza del hecho religioso y de la historia de las religiones como una alternativa a la enseñanza de las diferentes religiones mayoritarias. Y eso sí que me parecía y me parece súper interesante. No sé si aún hay algún futuro para ello o hay que esperar que evolucionemos y progresemos, pero si fuéramos hacia ahí sería interesantísimo. Sí, ese es un tema que no he tocado y por eso la pregunta es muy interesante. La enseñanza de la religión, yo me he referido en todo momento a la enseñanza de la religión no solo católica. Este discurso que yo he mantenido aquí lo he mantenido con profesores de religión islámica y lo he mantenido también en la formación de los profesores de religión evangélica. Es decir, que las 3 religiones que ahora mismo están en España en la escuela, afortunadamente tenemos contacto con ellos y es un concepto de enseñanza de la religión que es válido y valioso para estas 3 religiones porque las otras no se permiten. Las otras no se permiten. Pero el hecho religioso en la escuela, desvinculado de la confesionalidad, yo creo que puede ser un futuro, pero eso exige una sociedad muy madura, exige una democracia muy madura, exige un profesorado preparado. Y en este momento la Universidad Española no tiene entre sus múltiples facultades y titulaciones ninguna que prepare para enseñar el hecho religioso en general a los alumnos. Habría que inventar una carrera de ciencias religiosas en la universidad pública, que se aprendieran todas las religiones y que se aprendiera a enseñar estas religiones en la escuela. Bueno, es un futuro, es una esperanza, pero dado que hemos mirado alrededor antes de empezar, creo que está lejos. Ojalá me equivocara. Pues nada, muchas gracias, me ha gustado muchísimo porque has enfocado lo más importante es Dios, no las religiones y menos las instituciones, ¿no? Tengo 2 preguntas. Una de ellas es, me pregunto por qué se dice judeo-cristiano. Ya me ha surgido hace tiempo, ¿no? Y yo propongo, ¿no?, que se diga judeo-cristiano musulmán, porque digamos Abraham es el hombre de fe de las 3 religiones principales, ¿no? Y hay más común de los musulmanes, que a lo mejor muchos aquí no conocen, que de los judíos cristianos. O sea, los cristianos están, o sea, por ejemplo, los musulmanes respetan a Jesús como un profeta, ¿no? Los judíos no. Pero vamos, por eso no vamos a pegarnos con ellos. Pero les respetamos a ellos mucho más que los musulmanes. Y realmente yo no lo entiendo. Y ya esa pregunta me ha venido muchas veces. Y yo pienso que esto sería interesante para unir más a los musulmanes como nuestros hermanos, porque son hermanos de la familia de Abraham, ¿no? Sabemos toda la historia, que hubo ahí mucho resentimiento, pero bueno, eso es la historia hay que, supongo, superarlo, ¿no? Esa fue mi primera pregunta. Y la segunda es un poco más difícil, no sé si lo explico bien, es
sobre el tema de la espiritualidad, hoy en día hay un problema bastante grande en el tema de relaciones de pareja. Entonces, claro, ¿cómo enfocan eso? O sea, el tema de la ideología de género, el tema de la familia, porque ahora parece ser que no está muy de moda el tema de casarse o cosas de esas. No sé si eso la religión lo toca, o no sé si me explico, ¿no? Bueno, de la primera cuestión, bueno, he buscado esta frase para ti. He buscado esta frase para ti. Eso es, porque tú has dicho, hemos centrado, efectivamente. Yo creo que lo que hay que invitar a la gente es a dar un primer paso, a salir y a caminar, y cada uno va a encontrar un camino. Ese es el camino auténtico, judeo, cristiano, musulmán, pues acepto fraternalmente la corrección, lo puedo decir sin ninguna dificultad. Estoy más acostumbrado, pero es una inercia que no tiene mayor fundamento, a decir la tradición judeo-cristiana. Me emociona pensar en mi fe, en la fe de mis padres, de mis mayores, y conectar con el muro de las lamentaciones. Me emociona pensar en que la tradición judía precede mi fe. Esa es mi experiencia, pero en absoluto ningún otro tipo de selección o de rechazo hacia el mundo islámico. Es una carencia que seguramente tengo y que tenga que enriquecer y ensanchar. O sea que te agradezco y encajo que por ahí puedo ensanchar. Y luego la segunda parte, de las relaciones de pareja, etcétera, pues yo creo que justo en la última parte de los últimos, voy a decir, desde 2013-2014, ha desaparecido bastante de moral, lo que se llamaba moral, del currículo de religión. Y yo lo veo bien, ¿no? Porque es verdad que son temas sobre los que seguramente hay debates abiertos en la sociedad, hay debates abiertos en las familias, y los propios alumnos tienen debates abiertos. Y me parece que en los temas morales, dilemas morales, el que citas tú, pero cualquier otro, es demasiado pronto para cerrar debates a los 14 años o a los 16 años. Hay que dejar que los debates estén un poquito más abiertos, y sobre todo hay que dejar que los puedan cerrar cada alumno y cada alumna cuando esté preparado para ello. No sé si me explico. Porque dar normas cerradas, dar moralidad cerrada, es lo que yo entiendo como cerrar la posibilidad. Y eso entraría en contradicción con lo que yo he tratado de mostrar. Nosotros debemos proponer, acompañar, cuidar, y ellos deben elegir. Entonces, ¿hay que tocar el tema? Sí. Hay que tocar el tema, sí, pero sin cerrar los debates, porque es demasiado temprano, a los 14, a los 12, a los 16 años, cerrar debates, porque se cierran en falso. Porque alguien puede pensar una cosa a los 14 años con mucha fuerza y luego la vida le demuestra a los 30, como pasa habitualmente, y luego a los 50, que yo ya los he pasado, pues la vida te demuestra todavía que no era para tanto, ¿no? Por tanto, yo creo que en debates morales abiertos, no cerrar puertas, mostrar caminos, acompañar y dejar caminos, dejar puertas abiertas. Hola, buenas tardes. A mí también me pareció una charla muy interesante, muy abierta, y sobre todo cuando hablaba de la estructura y sobre todo de la realización del ser humano. Parece para mí muy más importante hablar de realización que de felicidad. Me ha parecido muy acertado. Y justo iba a hablar porque también llevó mucho tiempo, porque claro, cuando estudias e investigas las religiones, y las nuestras, las más antiguas y demás, pasa esto, ¿no? Es que hay
judeocristianos y los musulmanes vinieron después, pero era nuestro, teóricamente, dentro de esa tradición, el padre de Abraham. Pues a lo mejor pues por ahí podemos ir trayéndonos a casa de alguna manera, a hermanarnos para evitar esa violencia y esas cosas que decía el otro compañero por allí. Pero yo voy a otro punto, antes del judeo-cristiano, cuando investigas en el Bhagavad Gita, la tradición oriental, se le atribuye a ese Brahman que hablaba al ser humano y decía, venir a mí, hablando de un Dios o de mí emanas tú y luego volverás a mí, todas estas cosas, y tú dedícate a mí y vendrás a mí. Incluso llegó a decirle, abandona todos los deberes prescritos y solo dedícate a mí y me encontrarás, ¿no? Pues eso, incluso podría haberle dicho, abandona deberes prescritos, la religión, o quizás le diría, sobre todo las religiones, y solo dedícate a mí y me encontrarás. Eso para mí ha sido una experiencia muy importante, porque al final las religiones, que puede venir del religar, que me parece una palabra correctísima, y que yo cumplen su función, evidentemente, pero como decía Tony de Melo, las religiones es un poste donde pone la verdad, no nos agarremos al poste, busquemos dentro de cada uno, como ya están en todas las tradiciones escritos, te escribiré en tu corazón y me estaré ahí hasta que me encuentre, y que ese es un trabajo de responsabilidad personal. Ya no hay un Dios que nos venga a salvar, pues sobre todo porque siempre se ha buscado esa parte incluso masculina de Dios, ¿no? No será, yo más bien lo veo como una madre. Como una madre. Vale. Sí, yo comparto completamente tu reflexión y creo que estamos de acuerdo, y nuestro poeta León Felipe en la frase proyectada nos une también. Es decir, yo creo que en definitiva, cuando hablamos de espiritualidad, de religión, cuando nos tomamos en serio lo humano, lo único que uno siente es que todo lo material resulta insuficiente para la enorme densidad antropológica que sentimos y que tenemos. Y por tanto tiene que haber algo que no sé si es hacia arriba, hacia adentro, hacia un lado, hacia otro, tiene que haber algo que complete lo humano, sospechamos, que complete lo humano, que toque lo divino, ¿no? Que toque lo divino. O sea, yo creo en lo humano capaz de ser divinizado. Y eso es la encarnación también, ¿no? O sea, yo creo que por eso hablo del ser humano como tierra sagrada, porque es tierra sagrada, es divino. Y a veces a Dios se le encuentra sobre todo en las personas. Y eso es una sana tradición judeo-cristiana. Perdónenme todavía que no haya aprendido lo que me ponen como deberes de judeo-cristiana musulmana, pero en la sana tradición judía, cuando no había iglesias, sagrarios, ¿cómo llamaban al Dios nuestros padres en la fe? Era el Dios de las personas. Les va a sonar la expresión el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. No necesitaban ni iglesia ni sagrario para saber dónde habitaba Dios en el ser humano. Por tanto, el ser humano es capaz de Dios en el sentido más profundo. Y creo que no hay que salir fuera para buscar a Dios. Creo que Occidente hemos hecho también un acopio de esto de mirar al cielo a buscar a Dios y lógicamente no le vemos, no le ven, porque tenemos que aprender también de nuestros orientales que cuando rezan no miran al cielo, sino que buscan dentro. Dios habita en el interior del ser humano. Creo que nos estamos acercando al final. ¿Tienes una pregunta? Sí, hola. No, está muy bien el tema. Conectando un poco con lo que se ha comentado y que se ha preguntado, yo quería preguntar que si tiene que haber un camino para dirigirse hacia lo divino, hacia Dios,
necesariamente tiene que haber un camino, o se puede tener, como de hecho se ha propuesto ahora recientemente, yendo hacia el interior de la persona, un acceso directo a la divinidad. Quiero decir que las religiones son prescindibles en ese sentido. Bueno, yo creo que sí, claro. ¿Dios es una tierra sin camino? No, yo creo que la cuestión de Dios la puede resolver cada persona a solas y en la intimidad. Y esa es la invitación evangélica también. Cuando reces, entra, cierra la puerta y tu Padre que está escondido. Es decir, la relación hombre-Dios, que no quería decir hombre, ser humano, la relación persona-Dios es una cuestión íntima entre la persona y Dios. Y la tiene que resolver cada uno. La Iglesia, las religiones son apoyos, estructuras de apoyo a esa relación, pero nunca pueden ni sustituir ni suprimir. Y yo creo que el futuro de la fe de la Iglesia pasa por recuperar y empoderar a cada persona de la relación con Dios. Y eso, como yo tengo mucha fe en eso, creo que cuando se comparta en comunidad, enriquecerá a la comunidad y dará mucho fruto. Entonces, otra cosa es si nosotros somos capaces de llegar a Dios sin ninguna ayuda externa. Yo no. A mí me ha venido muy bien la fe de mis padres, que no estudiaron. Me bastaba saber que si ellos me querían y ellos se fiaban de Dios, yo podía fiarme de Dios. Eso ya es una intervención externa. Luego, yo he alcanzado una relación personal con Dios. Y, lógicamente, una relación personal tiene momentos buenos y también difíciles, también conflictivos. Y hay momentos en los que a Dios hay que juzgarle. En un campo de concentración, una anécdota, y con esto terminamos ya. En un campo de concentración, judíos, una vez más, sometieron a un juicio severo a Dios porque estaban sufriendo el Holocausto. Y quien haya estado en Auschwitz, conocéis el drama, o en cualquier otro campo de concentración. Y lógicamente, después de deliberaciones, ya sabéis que donde hay dos judíos hay más de 3 ideas, después de mucha deliberación, declararon a Dios culpable. Y después de declarar a Dios culpable por el Holocausto, dijeron, pues vamos a rezar otra vez. Es que, aunque te enfades con Dios, esto no es el punto final. Es que aunque le declares culpable, esto no es el punto final. En una relación humana, cuando nos enfadamos, igual es el punto final. Pero tenemos que tener nosotros una convicción infinita. Cuando nosotros nos enfadamos con Dios, para nosotros puede ser el punto final. Para Dios no lo es. Y no lo va a ser nunca. Y mi experiencia personal de fe es que Dios nos espera tantas veces como necesitemos. Tantas. 70 veces 7. Infinitas. Nos podemos enfadar con Él, podemos romper con Él y podemos acabar con Él. Siempre que volvamos, nos acogerá sonriente. Entonces, es una relación de tú a tú
pero asimétrica. Divinidad, humanidad. Y no hay que competir. Yo no tengo ninguna necesidad de competir. Prefiero que me espere siempre la divinidad. Competir. Sustituir a Dios. Sustituir a Dios. Competir con Dios. Querer ser Dios. No me he explicado. Yo no lo